Hay algo en tu casa ahora mismo que puede estar cortando tu prosperidad. No es una persona, no es una situación, no es algo que puedas ver con facilidad porque está tan integrado en la vida cotidiana del hogar que nunca lo cuestionas. Son unas tijeras, y dependiendo de dónde están en este momento, mientras escuchas esto, pueden estar haciendo exactamente lo que hacen físicamente: cortar, pero no tela, ni papel, ni hilo, sino algo que no tiene forma visible y que sin embargo determina de manera directa la calidad de la energía que fluye hacia tu vida. El flujo de oportunidades, el flujo de prosperidad, el flujo de claridad mental para tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Sé que esto suena extraño, y sé que una parte de ti quiere cerrar esto ahora mismo y seguir con el día, pero te pido 30 segundos más, porque lo que voy a mostrarte hoy es tan sencillo y tan concreto que al final no vas a poder ignorarlo, y el costo de ignorarlo puede ser mucho mayor de lo que imaginas. Escribe ahora en los comentarios las palabras: mi hogar fluye. Esa declaración, dicha con intención, es el primer ajuste energético que harás hoy. El segundo llegará cuando termines de leer esto y vayas a revisar dónde están las tijeras de tu casa. Antes de explicarte los lugares prohibidos, necesito que entiendas el principio que está detrás de todo esto. Porque si solo sabes que las tijeras no van en ciertos lugares sin entender por qué, tienes una regla sin comprensión, y las reglas sin comprensión se olvidan. En el Feng Shui, el sistema chino milenario de armonización de espacios, cada objeto de un hogar pertenece a uno de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Y cada elemento tiene una energía específica, una función específica dentro del ecosistema energético del espacio. Las tijeras pertenecen al elemento metal. Antes de entrar en los lugares específicos, quiero que reflexiones sobre algo que probablemente nunca has considerado. La mayoría de personas que escuchan sobre Feng Shui piensan en muebles grandes, colores de paredes, la posición de la cama, pero los maestros más profundos enfatizan algo que los principiantes no comprenden. Los objetos pequeños y cotidianos tienen una influencia acumulativa que puede ser mayor que la de los muebles grandes. ¿Por qué? Porque los muebles los mueves raramente, pero los objetos pequeños los tocas todos los días. Los mueves, los llevas de un lugar a otro, y cada vez que los tocas, activas su campo energético y lo conectas con el tuyo. Las tijeras son uno de los objetos más activos energéticamente del hogar. Las usas con frecuencia, las abres y cierras con decisión. Un sillón mal ubicado emite una energía constante pero pasiva. Las tijeras mal ubicadas emiten una energía que tú activas repetidamente. Esa diferencia hace que su efecto acumulativo sea, en muchos casos, más notable que el de muebles más grandes pero más estáticos. Los maestros del Feng Shui tienen una frase que resume esto: lo que tocas todos los días te toca todos los días. El metal, en el Feng Shui, es el elemento de la precisión, de la claridad, de la decisión, del corte limpio. Es el elemento que en sus manifestaciones correctas elimina lo que no sirve, define límites con claridad y abre paso a lo nuevo. En su aspecto positivo, el metal es liberador. Es el cirujano que extrae lo que daña. Es la poda que permite que el árbol crezca con más fuerza. Pero el metal tiene una sombra, y en esa sombra, cuando se manifiesta de manera incorrecta o en un lugar incorrecto, el metal corta lo que no debería cortar. Corta la continuidad, corta el flujo, corta las conexiones que sostienen la prosperidad y el bienestar. Las tijeras son la manifestación más directa del elemento metal que la mayoría de hogares tienen. Son literalmente 2 hojas de metal diseñadas para cortar. Y esa función, esa energía de corte, no se apaga cuando las dejas en una repisa o en un cajón. Sigue activa, sigue emanando. En el Feng Shui, los objetos no son neutros. Los objetos son emisores de energía. Y la energía de las tijeras mal ubicadas puede cortar exactamente lo que menos quieres que se corte. Pero antes de hablar de dónde no deben estar, quiero hablarte de 2 errores que la mayoría de personas comete con las tijeras independientemente de dónde las guarda. El primero es dejarlas abiertas. Las tijeras abiertas son, en términos energéticos, un objeto en estado de tensión activa permanente. Sus 2 hojas separadas crean una energía de confrontación, de separación, de algo que está a punto de actuar pero que no ha actuado. Esa energía de tensión sin resolución afecta el ambiente de cualquier lugar donde las tijeras estén. Imagina la diferencia entre ver una tijera cerrada sobre una mesa y ver una tijera abierta. ¿Cuál te genera más tensión? ¿Cuál te activa más? Esa respuesta visceral no es arbitraria. Es tu sistema nervioso percibiendo,
de manera completamente real, la diferencia energética entre los dos estados. Las tijeras abiertas en cualquier espacio del hogar, pero especialmente en los espacios donde pasas más tiempo, generan un campo de tensión de fondo que se acumula, no de manera dramática, de manera silenciosa, como una nota musical ligeramente disonante que suena en un fondo y que no llegas a identificar, pero que va creando incomodidad sin que sepas exactamente de dónde viene. Hay algo sobre la relación entre el elemento metal y la psicología del hogar que va más allá del Feng Shui y que tiene respaldo en psicología ambiental documentada. El ambiente físico no es un telón de fondo neutro. Es un campo de estímulos que el sistema nervioso procesa constantemente, la mayor parte de manera subconsciente. Y los objetos puntiagudos, con bordes afilados o función de cortar, producen en la mayoría de personas una microrespuesta de alerta, casi imperceptible en el umbral de la consciencia, pero que se acumula. Estudios de psicología ambiental han demostrado que quienes viven o trabajan en entornos con muchos ángulos agudos y objetos puntiagudos reportan consistentemente mayor estrés basal y menor capacidad de relajarse que quienes habitan entornos con superficies curvas y objetos redondeados. No es superstición, es neurobiología del entorno. Cuando el Feng Shui dice que las tijeras mal ubicadas generan Sha-Qi, energía hostil, está describiendo en lenguaje espiritual lo que la psicología ambiental describe en lenguaje científico. Y eso ocurre independientemente de si crees o no en el Feng Shui, porque no depende de la fe, depende de cómo funciona el sistema nervioso. Cierra siempre tus tijeras antes de guardarlas. Siempre, sin excepción. El segundo error es guardarlas en cajones caóticos o sucios. El cajón caótico es, en términos del Feng Shui, el equivalente de un río que intenta fluir por un canal lleno de piedras y basura. El flujo existe, pero está constantemente interrumpido. Y un objeto de energía tan activa como las tijeras en un entorno de desorden no solo no puede expresar su función positiva, amplifica el desorden, añade la energía del metal cortante a toda la confusión que ya existe en ese cajón. Cuando buscas algo en un cajón caótico, la pequeña fricción cotidiana de no encontrar lo que necesitas, de revolver, de desorganizar todavía más, de perder tiempo, esa fricción se multiplica en términos energéticos cuando las tijeras están en ese cajón. Porque el metal del objeto añade una carga de confusión al espacio que de otra manera sería solo desorden físico. El cajón donde guardas las tijeras debe estar limpio, seco y organizado, no perfecto, no estéril, simplemente funcional y cuidado. Ese es el entorno mínimo que un objeto de energía metal necesita para no convertirse en un generador de caos. Ahora sí, los lugares prohibidos. El primero y más importante, el dormitorio. El dormitorio es el espacio de energía yin por excelencia. Yin es la energía de la receptividad, del descanso, de la regeneración, de lo que se recarga en silencio. El yin es la noche, la luna, el agua quieta, el jardín en invierno. Y el dormitorio, para cumplir su función de espacio regenerador, necesita una proporción de yin muy alta y un nivel de yang, de energía activa y cortante, muy bajo. Las tijeras son yang extremo. Son metal puro en estado de potencial de corte. Su presencia en el dormitorio introduce en el espacio de descanso una energía que es exactamente opuesta a lo que el dormitorio necesita. ¿Qué pasa cuando el dormitorio tiene una carga de yang excesiva por objetos como las tijeras? El descanso se interrumpe, los sueños se vuelven más agitados, el estado de ánimo al despertar es menos sereno de lo que debería ser, y la relación de pareja, que se nutre especialmente de la energía del dormitorio, puede percibir una tensión de fondo que ninguno de los dos puede identificar con claridad. Hay un caso especialmente preocupante dentro del dormitorio: guardar las tijeras cerca de o debajo de la almohada. Esto puede sonar como algo que nadie hace, pero es más común de lo que parece, especialmente en hogares donde las personas tienen el hábito de coser o de hacer manualidades en la cama y la tijera que estaban usando simplemente se queda allí, o en hogares donde alguien las llevó al dormitorio para un uso puntual y nunca las devolvió a su lugar. Las tijeras debajo de la almohada crean el campo energético de mayor tensión posible en el espacio de descanso. El metal activo, el corte potencial, en el lugar literalmente más cercano a la cabeza de quien duerme, es decir, al centro de pensamiento y de donde el alma procesa el día durante el sueño, produce una interferencia directa y constante con la calidad del descanso y con la claridad mental. Si tienes tijeras en el dormitorio ahora mismo, muévelas hoy.
no mañana, hoy. El segundo lugar prohibido, las repisas altas o colgadas en la pared. Las tijeras colgadas son, en la visualización del Feng Shui, lo equivalente a una espada suspendida sobre el espacio de vida. La energía del metal cortante desde una posición elevada crea lo que los maestros llaman Sha-Qi, energía hostil, que presiona el ambiente debajo de ella. Cuando el Sha-Qi de las tijeras cuelga sobre un espacio donde las personas se sientan, comen, trabajan o descansan, ese campo de presión energética descendente contribuye a una sensación de peso sobre las personas que están en ese espacio. Una sensación que no pueden nombrar pero que contribuye a la fatiga, a la irritabilidad, a la dificultad para concentrarse y a la sensación general de que el ambiente no fluye con ligereza. Las tijeras decorativas que algunas personas usan como elemento de diseño en las paredes, las tijeras antiguas enmarcadas, las tijeras de cocina colgadas en rieles metálicos, todas presentan este problema en diferente grado. El metal colgado sobre el espacio de vida raramente es una buena idea en el Feng Shui. Y cuando ese metal tiene la forma específica y la función específica de cortar, el efecto es particularmente notable. El tercer lugar prohibido, la cocina, especialmente las zonas húmedas. Esto puede parecer paradójico, porque la cocina es el lugar donde se usan más las tijeras de cocina, pero hay una diferencia entre usar las tijeras en la cocina y guardarlas ahí de manera permanente, especialmente cerca de los fregaderos, cerca del vapor y de la humedad. En el Feng Shui, el agua y el metal tienen una relación compleja. El agua puede debilitar al metal en sus aspectos más positivos, disolviendo la claridad y la precisión que el metal ofrece. Y el metal puede fragmentar al agua, interrumpiendo su fluidez natural. La cocina, con su combinación de fuego, agua, vapor y humedad constante, es un campo energético de alta actividad donde los elementos están permanentemente en interacción. Introducir un objeto de metal tan activo como las tijeras de manera permanente en ese campo, especialmente en las zonas de mayor humedad, crea un choque energético continuo que puede manifestarse como tensiones en las dinámicas de la cocina y de las comidas que ahí se preparan. Las tijeras de cocina deben tener un lugar específico, seco, ordenado, separado de la zona húmeda. Si tienes un cajón cerca del área de preparación, bien. Si las tienes colgadas en un imán sobre el fregadero, esa es exactamente la combinación de altura más humedad que el Feng Shui señala como problemática. Y llegamos al cuarto lugar prohibido, el más crítico de todos, cerca de la puerta principal. La puerta principal, como hemos explorado antes, es la boca del Qi en el Feng Shui. Es el punto por donde la energía, las oportunidades y la prosperidad entran al hogar. Es el filtro más importante de todo el espacio. Las tijeras cerca de la puerta principal, ya sea en el cajón del mueble de la entrada, en el perchero, en la zona de calzado, en cualquier lugar dentro del radio de aproximadamente 1,5 metros de la puerta, hacen exactamente lo que hacen las tijeras. Cortan la energía que intenta entrar. Cortan el flujo de oportunidades antes de que lleguen al espacio donde podrían manifestarse. Cortan la continuidad del Qi que el hogar necesita para que la prosperidad pueda circular. El maestro de Feng Shui que me enseñó esta enseñanza me describió la imagen de la siguiente manera. Imagina que la abundancia llega a tu hogar como un visitante que viene caminando hacia tu puerta. Llega con intención, llega con algo valioso para ti. Pero justo antes de tocar la puerta hay unas tijeras, y esas tijeras cortan su camino antes de que pueda cruzar el umbral. La abundancia no desaparece. Va a otro hogar donde no hay nada que corte su llegada. Esa imagen, aunque simbólica, captura algo real sobre cómo los objetos en el entorno inmediato de la entrada afectan el tipo de energía que entra o que no entra al hogar. Si tienes tijeras en la zona de la puerta principal, eso es lo primero que necesitas cambiar hoy. Ahora quiero hablarte de las consecuencias energéticas concretas de las tijeras mal ubicadas, no como teoría abstracta, como efectos que quizás ya estás experimentando sin saber de dónde vienen. La primera consecuencia es el estancamiento económico. Cuando las tijeras están en lugares que cortan el Qi de prosperidad, el primero y más notable efecto es la sensación de que el dinero no fluye con la naturalidad que debería. No necesariamente que falta, aunque puede llegar a eso, sino que parece trabado, que las oportunidades se acercan pero no terminan de materializarse, que proyectos que deberían avanzar quedan a medio camino sin una razón clara. El estancamiento económico raramente tiene una sola causa. La causa puede ser una falta de visión, 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 una fal
pero el entorno energético del hogar es uno de los factores que los maestros del Feng Shui identifican como influyente. Y un objeto de metal cortante en el lugar equivocado es exactamente el tipo de interferencia silenciosa que puede contribuir a ese estancamiento sin que la persona lo note. La segunda consecuencia es la tensión emocional sin causa identificable. Cuando la energía del hogar está cortada por objetos mal ubicados, las personas que viven en ese espacio pueden experimentar una irritabilidad de fondo, una tensión relacional que no tiene una causa específica clara, pequeñas discusiones que se vuelven más frecuentes, sensación de que las cosas no fluyen con facilidad entre los miembros del hogar. La comunicación que antes era natural se siente más difícil. El metal en lugares incorrectos, especialmente en el dormitorio o en los espacios de convivencia, crea un campo de tensión que las personas absorben sin saberlo, y esa tensión absorbida se expresa, inevitablemente, en las interacciones entre quienes comparten el espacio. La tercera consecuencia es la pérdida de oportunidades. Esta es quizás la más difícil de conectar con la ubicación de las tijeras, porque las oportunidades perdidas son invisibles. No sabes cuál llamada no llegó, cuál conexión no se hizo, cuál puerta no se abrió porque el chi de tu hogar estaba siendo cortado en su punto de entrada. Pero hay una señal que los maestros del Feng Shui señalan como indicador de este efecto. Cuando las personas de un hogar empiezan a notar que sistemáticamente se enteran tarde de las cosas, las oportunidades llegan pero ya pasaron. Las noticias que importan siempre las reciben después de que el momento óptimo de actuar ya pasó. Eso no es siempre mala suerte. A veces es una interferencia en el flujo de información y de energía que conecta el hogar con el mundo de las posibilidades. La cuarta consecuencia es la dispersión mental y la dificultad para decidir. El elemento metal, en su función positiva, genera claridad y precisión. Las tijeras bien ubicadas en el lugar correcto son un apoyo al pensamiento claro, pero las tijeras mal ubicadas hacen lo opuesto. Cortan la continuidad del pensamiento, generan dispersión, hacen difícil concentrarse en una cosa hasta completarla. Cuando alguien en el hogar empieza a notar que tiene dificultad para terminar lo que empieza, que los proyectos se abandonan antes de completarse, que la mente salta de una cosa a otra sin profundizar en ninguna, el Feng Shui sugiere revisar la posición de los objetos de metal en el hogar, empezando por las tijeras. Y ahora lo que has estado esperando, el lugar correcto. El lugar ideal para las tijeras en tu hogar cumple 5 condiciones. La primera es que sea un cajón bajo, no alto. La energía del metal cortante necesita estar anclada a la tierra, no flotando en el aire ni presionando desde la altura. Un cajón en los niveles bajos de cualquier mueble, cerca del suelo, mantiene la energía de las tijeras en un estado de reposo natural, no suprimida, descansando. La segunda es que sea un espacio de madera. El Feng Shui enseña que la madera armoniza con el metal de una manera específica, suaviza su energía cortante sin eliminarla. La madera contiene el metal, lo da contexto, lo mantiene en equilibrio. Un cajón de madera es el contenedor ideal para las tijeras, porque la madera absorbe la tensión del metal y la distribuye de manera que no genera interferencia con el espacio que lo rodea. Si no tienes cajones de madera, una caja de madera dentro de un cajón de otro material funciona bien. Lo que importa es que las tijeras estén en contacto con la energía de la madera, no con la del plástico, que es un material que el Feng Shui considera energéticamente neutro de manera poco deseable, ni con la del metal, que amplificaría la energía cortante. La tercera condición es que ese cajón esté seco, limpio y ordenado. Ya hablamos de esto, pero vale repetirlo como parte de las condiciones del lugar correcto porque es tan importante como la ubicación geográfica. Un cajón en el lugar correcto pero sucio y caótico no cumple su función de albergar el metal de manera armónica. La limpieza del cajón no necesita ser frecuente, pero necesita ser regular. Una vez al mes, vacía el cajón donde guardas las tijeras. Limpia el interior con un paño seco, reorganiza lo que hay dentro. Y cuando devuelvas las tijeras a su lugar, devuélvelas cerradas. La cuarta condición es que ese cajón esté lejos del dormitorio, de la humedad y de la puerta principal. Esto recapitula lo que ya vimos. Los 3 lugares de mayor interferencia son el dormitorio, las zonas húmedas y la entrada. El cajón correcto para las tijeras debe estar en ninguno de esos lugares. Un cajón en el área de trabajo, en la sala, en un pasillo interior del hogar, en el estudio, son todas opciones adecuadas. La quinta condición, y esta es la más específica, es la orientación de las tijeras dentro del cajón. Cuando guardas las tijeras en el cajón,
Oriéntalas con las puntas hacia el fondo del cajón, no hacia la apertura. Las tijeras apuntando hacia dentro del cajón están, simbólicamente, guardando su energía hacia el interior del objeto, no proyectándola hacia afuera. Esta orientación tiene un efecto que va más allá de lo simbólico. Cuando abres el cajón y las tijeras están apuntando hacia ti, tu sistema nervioso recibe una microseñal de amenaza, algo que se está dirigiendo hacia ti con una punta. Cuando las tijeras apuntan hacia el fondo, ese estímulo de alerta no existe. Esas microsensaciones acumuladas a lo largo de días y semanas tienen un efecto en el estado nervioso general que es mayor de lo que imaginamos. Ahora quiero enseñarte cómo suavizar la energía de las tijeras que tienes en casa, especialmente si llevan tiempo en lugares incorrectos. Hay un concepto que el Feng Shui llama el tiempo de activación, que raramente se menciona, pero es fundamental para entender por qué algunos hogares responden rápido a los ajustes y otros necesitan más tiempo. El campo energético del hogar, como cualquier sistema, tiene inercia. Si las tijeras han estado en el lugar incorrecto durante meses o años, el chi del espacio se ha adaptado a esa presencia, compensando y ajustando. Cuando las retiras, el chi comienza a reorganizarse, pero esa reorganización toma tiempo. El maestro con quien estudié esta enseñanza recomendaba observar los efectos durante al menos 21 días. Según la psicología conductual, ese es el mínimo necesario para que el sistema nervioso registre un entorno como diferente. En esos 21 días, con los ajustes sostenidos, empezarás a notar cambios sutiles: calidad del sueño, tono de las conversaciones, claridad mental al despertar. No busques cambios económicos en los primeros días. Busca cambios internos. Los económicos llegan desde ahí. El primer método es la limpieza física con intención. Toma un paño limpio, seco, suave, y con calma, limpia las tijeras de arriba a abajo, de las puntas hacia los mangos. Mientras limpias, di mentalmente: limpio la energía que esta tijera ha acumulado en el lugar incorrecto. La devuelvo a su estado de reposo. La ubico desde ahora en el lugar que le corresponde. Ese acto de limpieza física con intención declarada es, en el Feng Shui y en prácticamente todas las tradiciones de limpieza energética, el acto que establece el punto de partida de una nueva relación con el objeto. El segundo método es la exposición al aire y a la luz natural. Una vez al mes, saca las tijeras del cajón y déjalas en un lugar donde reciban luz natural durante 1 hora. No luz solar directa intensa, que puede afectar algunos materiales. Luz natural difusa. La luz del día tiene una capacidad documentada de renovar la energía de los objetos, de limpiar la carga que han acumulado. Después de esa hora de exposición, regresa las tijeras al cajón con la orientación correcta. El tercer método, para quienes trabajan con incienso como parte de sus prácticas de limpieza del hogar, es pasar el humo de un incienso de sándalo, salvia o lavanda alrededor de las tijeras mientras las mantienes cerradas. El humo, en la tradición de limpieza energética, actúa como neutralizador de cargas acumuladas. El sándalo específicamente está asociado en múltiples tradiciones con la purificación del elemento metal. Haz esto especialmente cuando las tijeras han estado en un lugar incorrecto durante mucho tiempo antes de que las reubiques. El proceso de limpieza actúa como el reseteo energético que necesitan antes de comenzar a operar correctamente en su nuevo lugar. Quiero contarte sobre el caso de Luciana. Luciana tenía 41 años y vivía en Santiago. Costurera profesional, con un pequeño taller en casa donde hacía ropa a medida para clientas habituales. Las tijeras eran, literalmente, sus herramientas de trabajo más importantes, y las tenía en todas partes. En la mesa de trabajo, por supuesto, pero también en el dormitorio, donde a veces cosía mientras veía televisión en la cama. En la cocina, donde las dejaba después de cortar verduras o abrir paquetes, y en la entrada, en el cajón del mueble donde también tenía las llaves y el correo. Luciana vivía en una situación que describía como siempre, a punto de mejorar pero nunca del todo. Su negocio tenía clientes pero la agenda nunca se llenaba del todo. Las relaciones con algunas clientas habituales habían comenzado a enfriarse sin una razón clara, y su sueño, que había sido siempre ligero, se había vuelto aún más fragmentado en el último año. Una amiga que estudiaba Feng Shui fue a visitarla, y en menos de 10 minutos de recorrer el apartamento identificó el patrón. «Tienes tijeras en 4 de los 5 lugares más problemáticos que existen», le dijo. Luciana lo tomó como lo que era: información, no como un diagnóstico catastrófico, no como la explicación de todos sus problemas, sino como un ajuste que podía hacer.
En una tarde, reubicó todas las tijeras. Las que eran de cocina fueron a un cajón limpio y bajo en la cocina, lejos del fregadero. Las de costura fueron a un cajón de madera de su mesa de trabajo, cerradas, apuntando hacia el fondo. Las del dormitorio salieron del dormitorio, y las de la entrada fueron las primeras que movió. Ese fin de semana, Luciana limpió todos los cajones y las tijeras con un paño húmedo y la intención que describí antes. ¿Qué pasó después? Lo que Luciana notó primero no fue económico. Fue que empezó a dormir mejor, no espectacularmente mejor, pero con más continuidad, menos interrupciones en mitad de la noche, más facilidad para quedarse dormida. En las semanas siguientes, la comunicación con sus clientas fluyó de manera diferente. Una cliente con la que había tenido una tensión de fondo sin origen claro, llamó para disculparse por un malentendido que Luciana ni siquiera sabía que existía. Y 3 clientas nuevas llegaron por recomendación en el mismo mes, algo que no había ocurrido en mucho tiempo. ¿Fue la reubicación de las tijeras la causa directa? Luciana es honesta al respecto. No puedo probarlo, pero el ajuste que hice me llevó a revisar otras cosas en mi hogar, a ordenar espacios que llevaban tiempo sin atención, a limpiar rincones que ignoraba, y todo eso junto creó en mi hogar un ambiente diferente, más ligero, más ordenado, más mío. Ese es el efecto real del Feng Shui cuando se practica de manera honesta. No produce milagros aislados. Produce una cadena de ajustes conscientes que juntos transforman el entorno, y el entorno transformado cambia el estado interno de quien lo habita, y el estado interno cambiado cambia la manera de actuar, y la manera de actuar cambiada cambia los resultados. Las tijeras fueron el punto de partida de Luciana. Pueden ser el tuyo también. Antes de darte la lista de verificación, quiero hablarte de algo que el Feng Shui llama la intención del guardado, un principio que amplifica el efecto de cualquier ajuste de posición que hagas con las tijeras. La intención del guardado es el estado mental con el que realizas la acción de guardar un objeto. No es suficiente con poner las tijeras en el cajón correcto. La manera en que las pones también importa. Cuando guardas las tijeras de manera inconsciente, pensando en otra cosa, apurándote, sin prestar atención a lo que estás haciendo, el acto es físicamente correcto pero energéticamente vacío. Las tijeras van al lugar correcto pero sin la carga intencional que potencia el efecto. Cuando guardas las tijeras de manera consciente, con la atención plena en el acto de colocarlas en el cajón, cerrándolas primero, orientándolas hacia el fondo, sintiendo el contacto de las manos con el objeto, el acto es físicamente idéntico, pero energéticamente completamente diferente. El Feng Shui enseña que la intención del ser humano es la fuerza que activa o que adormece la energía de los objetos. Un objeto en el lugar correcto pero guardado sin intención tiene quizás el 20% del efecto potencial. El mismo objeto en el mismo lugar guardado con intención consciente tiene el 100%. Esto no requiere un ritual elaborado. Requiere 30 segundos de presencia, de dejar de pensar en lo siguiente que vas a hacer y de estar completamente en el acto de guardar las tijeras, de sentir que ese pequeño acto cotidiano tiene una dimensión que va más allá de lo puramente práctico. Esa presencia, repetida cada vez que guardas las tijeras durante semanas y meses, se convierte en un hábito de conciencia que se extiende hacia otros aspectos de cómo cuidas tu espacio. Y un hogar cuidado con conciencia, sin importar su tamaño o su costo, es siempre un hogar que se siente diferente de uno que existe en el piloto automático. Antes de cerrar, quiero darte una lista concreta y rápida para revisar ahora mismo. Las tijeras de tu hogar, en este momento, ¿están cerradas o abiertas? Si están abiertas, ciérralas. Ahora, ¿hay alguna en el dormitorio? Sí, muévela hoy. ¿Hay alguna cerca de la puerta principal o en el cajón de la entrada? Sí, esa es la más urgente de reubicar. ¿Hay alguna colgada en la pared o en una repisa alta? Sí, bájala. ¿El cajón donde las guardas está limpio y ordenado? Si no, dedica 10 minutos esta semana a limpiarlo. Las tijeras en el cajón apuntan hacia el fondo. Si no, da vuelta ahora. 6 preguntas, 6 posibles ajustes, ninguno de ellos costoso, ninguno de ellos difícil. Y juntos, desde el principio del Feng Shui que dice que el orden del espacio externo refleja y a su vez genera el orden del espacio interno, pueden marcar una diferencia en cómo se siente el flujo de tu hogar a partir de hoy. Antes de que te vayas, 4 cosas que te pido. La primera, escribe en los comentarios cuántas tijeras encontraste en lugares incorrectos al hacer el recorrido. Solo el número, sin detalles. Ese reconocimiento público es el primer paso del ajuste. La segunda,
Dale me gusta si sientes que esta información llegó a ti en el momento en que la necesitabas. Ese gesto activa el ciclo de generosidad y de flujo del que hablamos hoy. La tercera, comparte este contenido con alguien que conozcas que tenga un negocio en casa o que use frecuentemente las tijeras como herramienta de trabajo. Sastres, costureras, artistas, personas que hacen manualidades. Para ellos, la ubicación correcta de este objeto es especialmente relevante. Y la cuarta, vuelve en 7 días y cuéntame qué cambió en el ambiente de tu hogar después de los ajustes, no en los números de tu cuenta bancaria, en el ambiente, en cómo se siente el espacio, en la calidad del descanso, en la ligereza con la que las conversaciones fluyen. Esos son los primeros indicadores. Y desde esos primeros indicadores, el resto sigue. El chi de tu hogar es tuyo, cuídalo.